Bueno, chavales, empezamos ahora con el tema de la reconquista o la formación de los reinos cristianos. Hemos dicho que allá en las montañas del norte, en Asturias, es donde estaban ya los últimos visigodos, ¿no? Allí se refugiaron los nobles también, nobles visigodos, junto con miembros de la iglesia. ¿Qué pasó? Pues cuando aquellos intentaron conquistar, pues allí ya entre que llegaron con poca fuerza los musulmanes y aquellos estaban ya bien atrincherados, fue imposible. Entonces a partir de aquí, una vez que se impide que los musulmanes ocupen todo esto, es cuando se empiezan a reconquistar los territorios, ¿no? Es el periodo que se llama la reconquista, ¿de acuerdo? Bien, aunque aquí en el libro viene muy resumido, pero podemos decir aquí, por ejemplo, importante que en el reino de Asturias, ¿no? Ese que está en la cordillera Cantábrica, por eso es tan difícil. Si hubiera sido Sierra Morena, que es más suave, lo mismo lo conquistan, pero aquello, ya sabéis, cuando veis la vuelta ciclista, subir a los lagos Covadonga, les cuesta la misma vida. Pues bueno, pues ese es su primer rey en el reino de Asturias, pues fue Pelayo, que de hecho si vas a Covadonga está allí la estatua de rey Pelayo. Y en el 722 derrotó a los musulmanes en la batalla, como fíjate, de Covadonga, lo que he dicho yo antes. Si vas a Covadonga allí tiene su estatua. Eh, bueno, durante el siglo X este territorio pasó ya a ser llamado Reino de León. Realmente que salió Reino de León, salió el Reino Azul Leonés. Bueno, aquello empieza, esta tercera temporada de Juego de Tronos y empieza a crearse reino, a dividirse. Pero luego no todo es tan bonito como parece. Oh, qué bien, estamos derrotando a los musulmanes, que va entre medias, los mismos reinos se peleaban entre ellos, cristiano contra cristiano, no era todo algo idílico de todos unidos contra el invasor, ¿vale? Bueno, con el tiempo, pues se van creando distintas partes en España y uno de los reinos que se creó fue el reino de Castilla, ¿de acuerdo? En la zona controlada en los Pirineos por el Imperio Carolingio, bueno, todo el imperio romano que dominaba antes, el imperio que había en la zona que ocupaba Francia, un poco toda esta zona de aquí, ¿vale? Esos territorios se independizan y forman parte del reino de Pamplona, condados aragoneses y aquí tenemos el lío que tenemos ahora, los condados catalanes. En el año 1035 los condados aragoneses se convirtieron, fijaros, en el reino de Aragón. Por su parte, el reino de Aragón, el reino de Pamplona se cambia a reino de Navarra. Pero al final, todo esto que estamos viendo aquí se va a ir uniendo, ¿vale? Y se van a formar dos reinos principales, que va a ser el reino de Castilla y el reino de Aragón. Aquí está toda la controversia del tema de Cataluña, pues desde esta época ya, como todos habéis oído hablar del tema, pues bueno, toda la información que podéis obtener os da la posibilidad de tener una opinión mucho más formada. Pues Cataluña era un condado que pertenecía a la corona de Aragón, en ese sentido, ¿vale? Bien, yo no me meto ya más en esa historia, que es un tema bastante complejo. Pues entonces al final, ¿qué es lo que queda? Que realmente, fijaros todavía, aquí como está la península, ¿vale? Como realmente al andaluz lo domina todo, pero llegará un momento en que tengamos, tengamos todo prácticamente, sea el reino de Castilla y el reino de Aragón, y lo que queda abajo de los poquitos que quedan de musulmanes. Claro, en todo ese tipo, esa historia, que es lo que hacemos, pues seguimos con Juego de Tronos. Reina de Castilla, Isabel la Católica. Fernando de Aragón, pues rey de Aragón, pues dice, oye, pues casamos a los niños y aquí nos unimos, ¿no? Pues fíjate que fue la forma en que al final toda España termina unida, ¿no? Simplemente por una boda, y al final todo lo que era el reino de Aragón y el reino de Castilla, pues es lo que conocemos ahora como España ya, ¿no? Bien, continuamos. En esta imagen de la península ibérica ya muestra cómo quedó, bueno, pues cómo estaban más o menos los reinos en España una vez que todavía
permanecía el reino de Granada. Fijaros que el reino de Portugal ya existía en ese momento. De acuerdo, porque Portugal también pertenecía a la corona de Castilla. Bueno, había una serie de historias también. Seguimos con Juego de Tronos y se dieron leña hasta que al final el reino de Portugal se independizó. Fijaros la corona de Aragón, lo importante que es reino de Navarra, reino de Granada. Bien, esa es la configuración que va quedando hasta que al final ya todo esto será Portugal y el resto será España.